just wanna speak the name of Jesus. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis quién escribió la primera carta a los Corintios? El que escribió la inmensa mayoría de las cartas, el apóstol Pablo. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta más difícil. Esa era muy fácil. ¿Sabéis el motivo o los motivos principales por los que Pablo escribió esa carta? Porque él tenía unos motivos para dirigirse a los corintios. Parece ser que escribió más de 2 cartas, pero son 2 las que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? La primera de Corintios y la segunda de Corintios. Parece ser que a Pablo le llegaron rumores de que en la iglesia de Corinto que había fundado él, cuando él estaba en Éfeso, pues había muchísimas dudas, ¿no? A la gente tenía dudas acerca de cómo tenía que hacer el culto, cómo tenía que ser la ofrenda, cómo tenía que ser la participación del pan y del vino. Me imagino como cualquiera de nosotros, ¿no? Tenemos dudas de cómo funciona realmente la iglesia, ¿no? Cómo tiene que ser la relación entre los creyentes. Pero luego también otro de los motivos que le movió a Pablo a escribir la carta a los Corintios, la primera carta, fue que había problemas doctrinales. La iglesia de Corinto era parecida a la mayoría de las iglesias de España, porque si vemos la nuestra también está formada por personas de aquí, de nativos de aquí, españoles, del pueblo, de los pueblos cercanos, pero también personas de otros países, personas extranjeras, personas de otro continente. Y entonces eso hacía, y luego también la iglesia de Corinto estaba formada por gente que tenía un diferente estatus social, ¿no? Venían de fuera y venían, unos eran económicamente muy pudientes y otros eran sirvientes, ¿no? Entonces había un contraste en la iglesia en la que Pablo tenía que poner orden en ese sentido, ¿no? Y había muchísimos problemas, ¿no? En la iglesia había muchísimos problemas. Habla de cómo tiene que ser las reuniones, de cómo tiene que ser la relación entre los creyentes, de cómo tiene que ser la ofrenda, de muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, claro, cuando a Pablo le llega, si a nosotros nos llega a nuestro oído, ya hay una iglesia que tiene muchísimos problemas y que hay un gran desorden, ¿no? Lo primero que hacemos es vamos a arreglar el desorden. Vamos a ver qué está pasando aquí y vamos a decirle, no, es que esto no tiene que ser así, vamos a arreglar el desorden. Sin embargo, si os acordáis, Pablo empieza, podéis si queréis abrir las Biblias si las tenéis, en primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 1, y fijaos cómo empieza Pablo su carta, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, así empieza, ¿no? Había dudas, había muchas dudas y había críticas que estaban criticando al apóstol Pablo. Vosotros imagináis que aquí viene a predicar una persona que ha estado persiguiéndonos a todos nosotros, intentando meternos en la cárcel y algunos matándonos. Y ahora, al poco tiempo, pues viene una persona, se sienta aquí y empieza a predicarnos, ¿no? Entonces le dicen, oye, ¿quién es Pablo? ¿Este quién es? Había un grupo que trataba de desprestigiar al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, Pablo empieza su carta diciendo, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahí paraba, y lo primero que aprendíamos en ese sentido es que cualquier ministerio, cualquier don que podamos tener, lo recibimos del Señor. En cualquier momento puede llegar alguien y puede decir, oye, ¿cómo puede estar este aquí sentado si este yo sé que es tal, ¿no? Hemos sido hechas nuevas criaturas por el Señor, ¿no? Por su Espíritu Santo. Y si alguien tiene un don, lo ha recibido de parte del Señor. Por eso Pablo, en vez de empezar la carta diciendo, oye, venid para acá, porque aquí hay unos problemas grandísimos, hay problemas sexuales, problemas de divorcio, problemas de matrimonio, había problemas en la iglesia de Corinto. Si queremos aprender de todos esos temas, vamos a estudiar la carta primera a los Corintios, que aprendemos lo que dice el Señor sobre eso. Pero Pablo, antes de poner el dedo acusador, empieza diciendo, en la primera predicación que empezamos, empieza diciendo,
Si yo estoy aquí es porque el Señor me ha puesto. Eso es lo primero que dice. Y lo segundo que dice, en el versículo segundo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Lo que ha compartido Heider me ha gustado porque es la identidad. A veces dudamos o no somos conscientes de la identidad que tenemos en el Señor. Somos la iglesia del Señor, somos santos, somos creyentes, somos hijos suyos. Entonces, antes de señalar, antes de decir vamos a ver qué problema hay en la iglesia, empieza diciendo, oye, que aquí no es uno más que otro. Aunque este fuera una persona en un estatus alto en la sociedad, cuando estaba en el mundo, aquí en la iglesia somos todos miembros de la iglesia de Torredonjimeno, miembros de la iglesia de Corinto. Y os acordáis que eso fue el tema de la última predicación, ¿no? Y ahora el tercer versículo, 1 Corintios 1, 3, tampoco se dirige directamente Pablo a coger a la gente hacia adelante y decir, oye, que esto hay que arreglarlo, que esto no puede seguir así, que aquí hay muchos problemas, sino que coge y dice, vamos a leerlo, vamos a empezar así, con esa... Con esta portada, con esta primera imagen, vamos a empezar la predicación de hoy. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un regalo? ¿Hace mucho que no te han regalado nada? Te he contestado. Yo, como mi cumpleaños fue la semana pasada, pues recibí regalos. Pero luego también os puedo preguntar, ¿cuándo fue la última vez que vosotros hicisteis un regalo a alguien? Hace mucho tiempo que no hemos regalado nada, ¿no? No sé, los jóvenes a lo mejor se regalan más cosas, ¿no? Nosotros ya mayores decimos, bueno, ya, ¿qué voy a regalar si tiene de todo? Bueno, pues en esta mañana, normalmente cuando se hace un regalo a una persona que se estima, a un amigo, a la pareja, a la familia, a los hermanos, normalmente hacemos un regalo así, ¿no? A personas que te han fallado, no a personas que te critican, a personas que te ofenden, no le haces un regalo. A lo mejor alguna vez hemos hecho un regalo, no sé, vamos a pensar, a lo mejor alguna vez hemos hecho un regalo a alguien que no nos cae bien, porque querés conseguir algo de él. Voy a regalarle un regalito a mi jefe, por ejemplo, ¿no? O a alguien, ¿no? No sé, cada uno. Pero hoy, esta mañana, el Señor tiene un regalo para nosotros. El versículo 3 del primer capítulo de 1 Corintios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y yo me gustaba poner la definición de gracia de Dios. Sabéis que la gracia de Dios es un regalo que nos hace el Señor, pero que no merecemos ninguno. Ninguno merecemos, por eso el título del tema, un regalo inmerecido, la gracia de Dios. Y cuando yo pensaba en eso, decía, Señor, yo no soy merecedor, todo lo contrario, yo soy merecedor de un castigo porque soy pecador, porque te he ofendido muchas veces, porque mi corazón y mi mente ha actuado en contra de ti. Sin embargo, tú me das un regalo. Y no un regalo cualquiera, un regalillo así que dice, voy a ir a los chinos y comprarle a este para quedar bien un regalito. No, el Señor nos hace un gran regalo. Antes de corregirnos, y así empieza, tenemos que entender bien cómo empieza la carta a los Corintios, porque si no, después el desarrollo de la carta no la vamos a entender. El Señor, antes de corregirnos, usa a Pablo para abrazarnos, para decir, oye, que somos santos, que estamos perdonados, y para decirnos que tenemos el regalo de la salvación. Que cada día nos da el Señor un regalo. El estar aquí es una bendición del Señor. A veces venimos al culto casi sin ganas y después salimos bendecidos y decimos, gracias, Señor. Me sentí bien alabando tu nombre, ¿no? Antes de corregirnos, el Señor nos abraza. Eso es contraste, como yo compartí antes. Las cosas del Señor son contraste con las cosas del mundo. Cuando nosotros tenemos que decir a alguien algo que nos ha ofendido, que nos ha criticado, vamos directamente al grano, oye, ¡pum! Sin embargo, el Señor primero nos abraza
Luego nos habla de su amor. Y antes de pedirnos algo, el Señor nos da. Y esa es la generosidad de nuestro Señor, ¿no? Por eso el versículo de hoy, el que quería compartir, que es la tercera introducción a la carta de Primera de Corintios, no es un versículo que haya salido por casualidad, ¿no? Es un versículo que ha querido poner el Señor en esta mañana para que aprendamos de su palabra, ¿no? Para que aprendamos de cómo es Dios. No tiene nada que ver con nuestro corazón, no tiene nada que ver con nosotros. Dios, en su gracia, nos da un regalo que no merecemos. ¿Habéis oído alguna vez, cuando llega Semana Santa, han echado a un preso de la cárcel de tal? O cuando estaba la reina Isabel II de Inglaterra, cada cierto tiempo indultaba a un preso y decían, por su graciosa majestad, por la gracia de su majestad. El preso no se merecía, porque quizás le quedaba condena todavía, ¿no? Pero por la gracia de la reina salía el preso. Nosotros éramos presos y éramos cautivos por causa de nuestros pecados. Estábamos esclavizados por causa de nuestros pecados. Y la gracia del Señor nos libera. ¿Cómo es la gracia del Señor? El Señor siempre está llamando a la puerta. El Señor siempre está expectante a que nos acerquemos, a que digamos, Señor, soy un pecador. Señor, necesito tu salvación. No hay otro camino, no hay otro sitio en el que yo pueda ser salvo, nada más que mirándote a ti, Señor. Mirando tu cruz, mirando tu salvación. Ese es el regalo que nos trae el Señor hoy. Después de la gracia dice paz. Pero vamos a empezar el primer punto de la predicación. Son 3 puntos. Y como somos olvidadizos, si se nos olvida todo, no pasa nada. Pero a ver si nos podemos acordar de los 3 puntos. De los 3 puntos de la predicación, ¿vale? El primero, la gracia, el regalo inmerecido que sostiene la Iglesia. La gracia, el regalo inmerecido. A ver si alguien se acuerda de un versículo que hable de por gracia. El versículo... De gracia recibimos, de gracia damos. De gracia damos. Muy bien, ese también lo tengo yo aquí apuntado para decirlo luego. A mí me gusta el versículo de Efesios 2.8. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos. A veces la gente quiere ganar la salvación haciendo obras, haciendo promesas, yendo a sitios, haciendo cosas que haga el hombre. Y dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, las personas que tienen mucha riqueza pueden hacer más obras, ¿no? Dan más. Había gloria del hombre. El Señor dice que somos salvos por gracia, ¿no? En la iglesia de Corinto le pasaba como a nosotros. Había mucha multinacionalidad de muchos países diferentes, ¿no? Pero tenían todos los dones. Tenían conocimiento de la palabra del Señor, tenían liderazgo. Pero habían olvidado una cosa. Ellos se habían convertido y habían venido del mundo, y en el mundo las cosas los méritos siempre se los echa uno, ¿no? Nunca son para el Señor, ¿no? Habían olvidado que la gloria siempre es para Dios. Pablo empieza así, y el mejor funcionamiento de la Iglesia es cuando entendemos que lo que hacemos es por la gracia de Dios, es para la gloria de Dios. No es porque nosotros sepamos más que nadie, ni tengamos méritos, ninguno. Nuestros méritos no valen nada si es sin el Señor. Si nosotros queremos hacer algo en la Iglesia sin el Señor, eso para el Señor no tiene validez. Ahora después voy a leer un versículo cómo lo explica el Señor eso, ¿no? El Señor es el que nos capacita, el que nos da cuando el Señor nos da un don. Y yo me acuerdo cuando llevaban 2-3 años de convertido, cuando hicimos un curso de capacitación bíblica, y uno de los exámenes era, pues en la iglesia, predicar sobre un tema que el maestro no había dado. A mí me tocó Efesios capítulo 1, las bendiciones espirituales, ese no se me olvida. Y
el maestro nos decía, tú prepárate lo mejor y habla de tu manera, no imites a nadie, habla como tú eres y el Señor te va a usar. Que sepa que los méritos son del Señor. Y me gustaba, ¿no? La gracia debe ser el fundamento de la Iglesia. Nadie dentro de la Iglesia debe sentirse más que otro, ¿no? Todos hemos recibido de gracia, como ha dicho la hermana Heider, demos de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hemos recibido de gracia, la salvación la hemos recibido de gracia. A nadie le ha costado nada la salvación. A Dios sí le costó, cosa que ningún dinero puede pagar, ¿no? Pero nosotros, solo con creer en el Señor, tenemos la salvación. Entonces, ¿cómo podemos dar de gracia si hemos recibido de gracia? Ay, perdón, que no roce esto mucho. ¿Cómo podemos dar de gracia? Hablándole a otros de la salvación del Señor. Hablándole a otros de que no es necesario que hagan promesas, no es necesario que hagan cosas humanas, ¿no? Lo que tienes que reconocer es la obra de Dios. El Señor puso la cruz y mandó a su Hijo con un proyecto para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia es vivir siendo conscientes de que dependemos totalmente de Dios. Y eso conduce a una vida llena de paz y de gratitud. A veces vemos en el mundo, porque claro, estamos en el mundo y nos relacionamos con gente del mundo y vemos a gente insatisfecha, quejoso por todo, ¿no? Cuando hemos visto al apóstol Pablo estando preso, cómo se gozaba en el Señor, ¿no? Y eso lo da el entender que todo lo hemos recibido de gracia, ¿no? Y como resultado, la paz. Hay varios aspectos de la gracia, ¿no? Es el amor de Dios que se acerca a ti antes de que le busques. Cuando hay una enemistad en el mundo, o en la pareja, o en las relaciones de trabajo, en cualquier sitio, nos cuesta acercarnos, ¿no? Porque se acerca él que ha sido el que me ha ofendido, porque se acerca ella que ha sido la que me ha ofendido. Yo me aguanto aquí me mantengo. Sin embargo, la gracia de Dios es Dios dando el primer paso, Dios acercándose a nosotros. Qué bueno, ¿no? Dios que nosotros somos los que le hemos ofendido, Él es el que da el primer paso y dice, este es el camino. La gracia que justifica es el regalo de la salvación. Cuando aceptas a Cristo en ese momento, tus pecados son perdonados, son borrados por completo y somos declarados justos ante Dios. Hay un juicio en el que somos culpables y alguien paga la fianza o paga la pena. La paga el Señor por nosotros. Y la paradoja, otro aspecto de la gracia, la paradoja de la gracia es que es gratis para nosotros, no cuesta la salvación, pero que a Dios le costó todo, ¿no? Le costó entregar a su Hijo en la cruz. No fue una cosa, no hay riqueza ni hay acciones que pueda hacer para conseguir la salvación, ¿no? Y yo me hacía una pregunta, ¿qué dones, talentos o bendiciones? Me hacía una pregunta y quiero transmitirla a vosotros también, ¿no? ¿Qué dones, qué talentos, qué bendiciones tenemos que pensamos que es un regalo que merecemos, ¿no? Ningún don que recibamos del Señor, el Señor reparte dones como Él quiere. Y la Iglesia funciona, Pablo hace un ejemplo muy bonito que es el cuerpo, ¿no? La Iglesia funciona como un cuerpo. La cabeza es Cristo, que es el que dirige, y luego nosotros somos miembros. Pues uno puede ser mano, otro puede ser pie, otro puede ser oreja, otro puede ser... Cada uno tiene, cada uno tiene su función, ¿no? Por la gracia de Dios, como decía Pablo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios dejamos de ver la religión como tal. Nosotros empezamos a ver las reuniones, empezamos a ver nuestras actividades en la Iglesia como una relación con Dios, como una nueva relación con Dios. La gracia nos libera del miedo y nos libera de la culpa. Fin de la condenación. La salvación pasa a estar segura en las manos de Cristo. Y desaparece el miedo a perder la salvación.
¿Habéis hablado con alguien en el que piensa que la salvación se puede perder? Yo he hablado con creyentes que piensan que la salvación se pierde. Si la salvación lo hubiéramos conseguido nosotros, si la salvación la hubiéramos ganado nosotros con nuestros méritos, se podía perder. Pero es que la ganó Cristo. La salvación no se puede perder. Cuando entendemos la gracia de Dios en nosotros, otra reacción que ocurre es que hay una caída de orgullo. El orgullo es reemplazado por la humildad. Elimina cualquier actitud de superioridad dentro de la Iglesia, ¿no? Porque lo hemos recibido de gracia, no por nuestros méritos. Al entender la gracia, ya no necesitaban los creyentes de Corinto ni nosotros mismos compararse unos con otros. Es que también tenían ese problema, ¿no? Para ver quién era más santo, para ver quién hablaba más en lengua, para ver quién era más espiritual, ¿no? Y yo me acordaba de un versículo, de un pasaje de Isaías. Fijaos lo que dice Isaías definiendo la debilidad del hombre. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6 dice, no lo busqué, lo tengo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras mejores intenciones están manchadas por el pecado frente a la santidad de Dios. Eso es lo que dice Isaías, ¿no? Y en los siguientes versículos de Isaías, cuando define la debilidad del hombre, también dice, reconoce a Dios como el Padre artesano, como el Padre y el Maestro alfarero, ¿no? En el que puede transformar al hombre imperfecto con su mano y a su manera, ¿no? Precioso versículo, precioso capítulo, el 64 de Isaías, donde primero no habla de nuestra debilidad sin Dios, pero después, en manos del Señor, podemos ser un jarrón bonito, perfecto, ¿no? Una obra perfecta, una obra bonita, ¿no? Primer punto, eran 3 puntos, no se nos olvide, aunque se nos olvide todo lo demás. La gracia de Dios, un regalo inmerecido que sostiene la Iglesia. Segundo punto, vamos a encenderlo. La paz, el descanso que solo Dios puede dar a nuestro corazón. La paz es el resultado natural de la gracia. Cuando hemos sido salvos, el resultado natural es que tenemos paz para con Dios, ¿no? Fijaos lo que dice Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe, una vez que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos encontrar la paz auténtica si antes no hemos aceptado la gracia de Dios. En el mundo no tenemos paz. Tenemos una paz diferente, pasajera. Una paz que no puede ser como la paz que sentía el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. En la cárcel encerrado, sufriendo, ya mayor, y cantaba coritos al Señor, con agradecimiento de corazón, ¿no? La paz es el resultado de que nuestra reconciliación con Dios ha sido restaurada. Ya no hay enemistad entre nosotros y Dios, ha sido restaurado, ¿no? Es la presencia del Señor en nosotros, ¿no? La paz, dice el mundo que es... ¿Qué dice el mundo que es la paz? La ausencia de problemas. Cuando todo va bien, no hay problemas, tengo trabajo, tengo dinero, tengo salud, pues ya hay paz. La ausencia de problemas, ¿no? Pero nosotros sabemos que la paz no es la ausencia de problemas. Porque hay muchísima gente en depresión y con enfermedades mentales y son multimillonarios. Entonces, si todo va bien, tengo de todo, ¿eso es igual a paz? Pues no, Señor. El Señor dice que la paz es la confianza y la presencia de Dios en medio de los problemas. La confianza de haber sido salvado por Dios, ¿no? Filipenses 4.7, también un versículo muy conocido, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Os imagináis, hermanos, a la iglesia de Corinto, con el montón de problemas que tenía, que dependiera de la paz que el mundo puede ofrecer? No puede ser.
Por eso Pablo empieza, antes de tocar los problemas, diciendo, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia llena de conflictos, de contradicciones, totalmente dividida también, estaba totalmente dividida, y no tendrá paz auténtica que los llevara a poner en práctica sus dones, que los tenían todos, y crecer en madurez y consagración del Señor, si dependieran de la paz del mundo, ¿no? Juan 14, 27, dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz que los de Corinto necesitaban. Esa es la paz que nosotros necesitamos. La paz que proviene de entender nuestra identidad, ¿no? Somos hijos de Dios. Hemos sido salvados por ningún mérito nuestro. No hay mérito ninguno. La cura a los problemas que tenían en Corinto, la cura a los problemas que podemos tener en nuestra iglesia. No tenemos los mismos problemas que Corinto, no los tenemos, pero tenemos problemas. Es entender la gracia y la paz que provienen de Dios. Y me hacía otra pregunta. ¿Hay algún área de tu vida o alguna situación que te robe la paz? Ahí está Satanás, el pajarraco, como ha dicho David, que a veces intenta robarnos la paz. Ese pajarraco feo, malo, que sabe, nos conoce mejor que pensamos nosotros, mejor que nosotros a él, y sabe dónde puede atacarnos, y ahí nos ataca. Y yo sé que está débil. Ayer estuvimos viendo Rafa y yo, un documental de animales, iba el lobo blanco mirando a un rebaño, y claro, el rebaño estaba protegiendo a las crías, no se podía acercar a coger ninguna cría, pero ahora una cría se quedó atrás, sola, y encima cojeaba, ¿no? Y entonces el lobo dijo, esta. Dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si te enfrías, si te apartas del grupo, si te apartas del Señor, Satanás eres blanco fácil para él, te va a tocar. Dice 1 Corintios 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El contexto de este versículo es otro problema que había en la iglesia de Corinto, había otro problema, y era desorden en las reuniones. No había orden en las reuniones. Hablaban en lengua sin intérprete, profetizaban varios al mismo tiempo, había caos, no edificaban. Eso no edificaba, dice Pablo, eso no edifica. Y Pablo le enseña que el desorden, los gritos, el alboroto, hablando todo a la vez, no procede del Espíritu Santo. Eso no viene del Espíritu Santo, porque no nos edificamos. La misión de que estamos aquí, ¿para qué? Para alabar al Señor y para edificarnos unos a otros. Para darle gloria a Dios y para edificarnos unos a otros, ¿no? En vez de que los miembros de la iglesia compitan entre sí, como estaba pasando, para llamar la atención, para demostrarse a sí mismos que son más espirituales, Pablo dice que la armonía, la tranquilidad, la edificación mutua, ese es el objetivo de las reuniones. Y por supuesto glorificar al Señor, ¿no? En vez de competir, para llamar la atención, ¿no? Dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La paz de Dios crea un ambiente donde el Espíritu Santo obra con libertad. Y se hemos dicho que la paz es la consecuencia de haber recibido la salvación por gracia. Y ahora mi pregunta, ¿estoy contribuyendo a la paz y a la edificación de la iglesia? ¿O estoy contribuyendo a la paz y a la edificación donde el Señor me ponga? En mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, con mis conocidos, con mis vecinos. El creyente tiene que ser un transmisor de paz, no una persona tóxica, no una persona conflictiva, un transmisor de paz. Porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. Ese no se merece que le salude. Pero yo es que tampoco me merezco que me salude el Señor. Y no solo me ha saludado, sino que me ha salvado. Y me ha hecho hijo suyo. Entonces, pues a ese que no me saluda, voy yo a saludarlo. A ese cliente que no me cae tan bien, voy a ser amable con él. Y le voy a hacer una oferta buena. De gracia hemos recibido, dad de gracia, ¿no?
Y el tercer punto que Pablo introduce, atento al tercer punto, primero la gracia, segundo la paz, gracia y paz, tercero la fuente. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene la gracia? ¿De dónde viene la paz? Lo dice en el versículo. De nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente de todo eso es. El mundo dice paz, paz, paz. No, dicen los gobiernos, nos vamos a preparar para la guerra, vamos a hacer la guerra para conseguir la paz. Esa paz yo no la entiendo, ¿no? Voy a ir de guerra para conseguir la paz. Pablo no dice solo gracia y paz, sino dice que de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es que la gracia es un acto de amor de nuestro Señor. El Señor es amor. Y un acto de amor para con nosotros es su gracia, ¿no? Dios, me llamaba la atención esta frase, ¿no? No nos da la gracia porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. El Señor es soberano. La palabra soberano implica, el rey dicen que es soberano. Los reyes del mundo son soberanos, hacen lo que quieren. El rey no está sujeto a las mismas leyes que nosotros. El rey puede hacer un crimen ahí y no pasa nada. Nada de nada. Pero Dios es soberano y se acerca a nosotros y nos da la gracia porque Él quiere, no porque esté obligado a hacerlo, porque Él quiere hacerlo, ¿no? Porque nace de su carácter, el carácter de Dios, ¿no? Y sabe que solo la paz que procede de Él puede dar el descanso necesario. Solo la paz que procede de Él puede dar el descanso necesario a la Iglesia de Corinto, a la Iglesia de Torredonjimeno, a la Iglesia Universal y a nosotros, personalmente, ¿no? Si algo te preocupa, si algo te aflige, si algo te carga, ponte a orar al Señor. Ponte a orar al Señor. El Señor sabe tu oración y lo que estás pensando. El Señor sabe lo que estás pensando. Y las intenciones del corazón. Nosotros no vemos eso, menos mal. El Señor sí lo ve. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, la primera parte, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios sin ningún mérito por nuestra parte. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, ¿no? Uno de los errores que podemos cometer es buscar la paz fuera del Señor. A veces puede pasarnos, ¿no? Que queramos buscar la paz en que Satanás nos convence y dice, oye, si todo va bien, si tienes trabajo, si tienes dinero, si hay estabilidad, si tienes salud, tienes buenas relaciones, vas a tener paz. La paz de Dios, dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entenderla, ¿no? Como una persona que esté sufriendo en los últimos días o en la cárcel tenga paz en su corazón. Pero paz de Dios, ¿no? La paz que recibimos es una obra completa de la Trinidad, ¿no? Porque el Padre, como hemos visto, planea la gracia, planea el plan de salvación, el Hijo lo ejecuta, el Hijo es el que baja a esta tierra y se entrega por nosotros, y el Espíritu Santo es el que aplica la gracia al creyente, ¿no? Porque la gracia y la paz se vive cuando dependemos del Espíritu Santo. Cuando nuestra vida depende del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo tenemos en el momento que nos convertimos. En el momento que aceptamos al Señor, de corazón, no hace falta hablar. Si hablamos, edificamos a los que nos oyen. Pero en el momento que aceptamos la obra de Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu Santo. No era así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Señor mandaba el Espíritu Santo para alguna obra a los profetas y a lo que Él quería para hacer cosas concretas, ¿no? Y luego se iba. Nosotros lo tenemos de seguido el Espíritu Santo. Lo único que lo podemos tener entristecido, lo podemos tener apagado, eso sí. Pero tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Así que, como conclusión, otra vez recordatorio, para que no se nos olviden los 3 puntos, Pablo introduce la carta con estas 3 verdades, ¿no? Que puede transformar nuestra iglesia. Habla de eso antes de tocar problemas, ¿no?
La gracia, que es un regalo inmerecido que nos recuerda quiénes somos, que necesitamos al Señor. La paz, el descanso que Dios quiere que vivamos. El Señor quiere que vivamos en paz. No una paz que no haya problemas, una paz interior, una paz que viene del Señor, ¿no? Y la fuente es el Padre y el Hijo, son los que derraman estos dones sobre nosotros. Así que esta iglesia, que cada uno de nosotros, hermanos, seamos llenados de esa gracia, seamos una iglesia de paz y sobre todo, como hemos dicho, si hemos recibido de paz, que sepamos dar de gracia. Si hemos recibido de gracia, que sepamos dar de gracia. Y las personas que nos relacionamos con ellas, oye, tú vas a la iglesia, sí, háblale tranquilamente del Evangelio. Dile quién eras tú antes y quién eres ahora, por la gracia del Señor. Las cosas viejas pasaron, aquí todas han sido hechas nuevas. Yo soy ahora nueva criatura, porque he entregado mi corazón al Señor. Así que el Señor nos bendiga su palabra, y el próximo día la cuarta predicación de Corintios.